Mis amigos, muy, pero muy buenas noches. Los saludamos esta noche en una nueva emisión de nuestro programa Soy Leyenda Internacional. Hoy con grandes invitados, más internacionales que nunca. Estamos con invitados desde Guatemala y con invitados desde Perú. Y mi gran amigo Hermes, que siempre me acompaña en este programa desde los Estados Unidos, a quien saludo muy fraternalmente esta noche y preguntarte cómo estás, Hermes, cómo te ha ido. Hola Javi, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. En este sábado que ya acá tenemos una hora más, imagino que en Guatemala, en Perú creo que es la misma hora que Colombia, ¿verdad? Pero a veces me pierdo. Pero muy bien, gracias a Dios. El clima ha estado agradable. Mucha gente acá pidiendo un poquitico más de fresco, especialmente en el estado donde estoy, que es la Florida, que está haciendo particularmente calor. Pero bueno, no hay afanes. Ya llegará el invierno también con sus locuras y con sus formas de vestir y todo eso, y con sus gripas e incomodidades. Entonces, por ahora, disfrutando de este calor, amigo Javier, y con las muy buenas noches para todos que nos acompañan de diferentes países, y como nunca antes, esperando a que nos activemos y estemos pendientes a escribir, a opinar, a preguntar, que el tema de hoy va a estar bien interesante. Así es, muy bueno. Entonces, quiero saludar también a mi amigo Jorge Estrada desde Guatemala, para que nos presentemos y para que saludemos a la gente. Mi amigo Jorge, ¿cómo estás? Hola amigo Xavi, qué gusto saludarte. Hola Hermes y hola Denis. Un abrazo para toda la comunidad internacional a través de la Cámara Internacional de Conferencistas. Para mí es un verdadero honor y bueno, pues con la mejor disposición para tratar un tema por demás interesante, me parece, y por supuesto invitar a todos para que se unan, para que pues emitan sus comentarios y demás aquí a las órdenes. Les mando un gran abrazo y seguramente la vamos a pasar bien. Muchas gracias. Ok, Jorge, muchas gracias. Y mi amigo Denis, que viene de Perú, un gran saludo porque es un guerrero valiente. Acaba de salir de una enfermedad, que yo digo, fuertísima, pero siempre se le ve lleno de energía, siempre se le ve como bien en su cabal. Denis, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿cómo están? Siempre es un gusto poder compartir contigo, Javi, acá también conocer a Jorge, a Hermes, es un placer siempre. Y es la idea de la SIG, ¿no? Poder conocernos y hacernos más amigos. El mundo es tan ancho y la vida es tan corta que creo que solo nos alcanza para ser amigos. Y creo que por eso estamos acá. Bienvenidos, siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Justo vengo corriendo una masterclass al toque y acá, y mientras ustedes están más calientitos, acá en Perú está haciendo frío. Estamos pelándonos de frío, ya en la sierra estamos en temporada de lluvias, estamos esperando que en enero para que el calorcito se siente, enero, febrero, que para nosotros es verano. Mientras tanto estamos abrigaditos, pero con el calor humano nos sentimos más cómodos de que a pasar una bonita noche y poder compartir acá con tremenda calidad de personas que tenemos junto con Javi, Jorge y Hermes. Muchas gracias. Muchísimas Bueno, gracias. Bienvenido. tenemos entonces un tema bien interesante, ¿cierto, Hermes, para esta noche? Totalmente. Son desde el mismísimo nombre, desde la misma promo como lo estábamos haciendo, bastante sugestivo. Salvajes de corazón, eso incluso me hace ruido a mí. Yo que conozco de qué es lo que vamos a tratar y me sigue haciendo ruido. Lo pronuncio y esas palabras cuando salen de mi boca me hacen ruido cada vez que lo pienso, cada vez que lo escucho. Salvajes de corazón. ¿Será que los hombres seguimos siendo salvajes de corazón? Es lo que vamos a hablar a propósito del autor del libro Salvajes de Corazón, de John Eldredge. No se lo pierda, va a estar increíble y por favor, yo estaré pendiente. Usted me verá muchas veces mirando mi celular. No estoy distraído ni mucho menos del tema, ni más faltaba, y mucho menos esta noche, sino todo lo contrario. Atento a todo lo que ustedes estén participando, pero también, ¿por qué no? Preguntando. Entonces, bienvenidos, salvajes de corazón. Y creo que le damos la palabra a nuestro amigo Jorge para que comencemos a debatir de este tema, salvajes de corazón, que está realmente impresionante. Entonces, comencemos. Buenísimo. Bueno, yo les quiero dar un contexto del tema y cómo fue que me anclé, porque al igual que Hermes, cuando leí este concepto cautivó mi corazón y de alguna manera me hizo explorar internamente, hacer una introspección de el verdadero sentido de ser un salvaje de corazón
y con una gran pregunta: ¿qué significa la masculinidad en el momento actual? Y esa creo que es una pregunta que a lo mejor uno se hace a lo largo del camino de la historia. ¿Qué significa ser un hombre para conquistar a una bella, a una dama, para generar aventuras, enfrentar retos, llevar emprendimientos, jugárselas para tener los recursos y vivir con un gran propósito? Bueno, hay muchas aristas. Y hay una frase muy potente que hoy les quiero leer como para empezar a desarrollar un poco la conversación y adentrarnos a la esencia del tema. Básicamente, el autor Eldridge propone que hay 3 deseos centrales en el corazón del hombre, y eso es lo que me cautivó. Hay una batalla que pelear, hay batallas que pelear, hay aventuras que vivir y una bella que conquistar, ¿de acuerdo? Eso es como una esencia, o sea, es un corazón que libra batallas, que no son ese tipo de batallas como cuando hacemos escándalo en las calles, sino más bien esa parte de enfrentar retos, superar desafíos. Y a lo mejor un día tomar la maleta, irnos y escalar una montaña, tirarnos por algún cable y disfrutar esa aventura, invitar a nuestros hijos o a nuestra pareja, a nuestra esposa o novia, dependiendo en qué estamos, y vivir esa aventura, invitar a esa aventura y rescatar o conquistar a nuestra bella. Ahora, ¿por qué dice esta parte? Miren esta frase tan potente. Un hombre debe pelear por su propia vida, sentirse el protagonista de su propia historia, ser el que vence al dragón y rescata a la princesa. Un hombre debe luchar por su familia, por sus sueños, por ser quien realmente es. Y desde este factor no es un enfoque a ser machista, sino más bien a ser un hombre con carácter que entiende cuáles son sus valores, cuáles son sus no negociables, y que tiene una realidad y un contexto actual en el cual se desarrolla liderazgo como persona, que lucha por su familia y demás. Así es que ese es un poco el panorama para iniciar el programa de esta noche, un poco el contexto de qué significa salvaje de corazón, del por qué nos gusta, bueno, en lo particular, vivir aventuras de ir a escalar una montaña y disfrutar el frío, hacer una fogata y tener a mis hijos cerca, en fin, cosas como esas, porque hay un diseño. Realmente la vida es apasionante, realmente la vida es desafiante y hay que disfrutarla todos los días. Así es que les dejo más o menos con el motor encendido en función de este concepto, ¿no? ¿Qué opinión les merece, amigos? Bueno, yo quisiera entonces que recalcáramos, Jorge, para abrir los micrófonos, que entonces la masculinidad para Eldridge, no sería el ABC de la masculinidad, sino la ABB, aventura, batalla, ¿y cuál es la siguiente, Jorge? Bella, conquistar a la bella. La bella. Aventura, o rescatar a la bella, como batalla, las historias, ¿no? Y bella. Qué interesante. Dejamos la primera sensación para que todos ustedes comiencen a escribir cuál es el ABB de la masculinidad para John Eldridge. Chicos, los quiero escuchar. ¿Quién dice yo? O es el orden, Me parece, bueno, comentando un poquito, el título, si bien es un título bastante arriesgado, va directamente al tema de hablar de salvaje. Cuando tú lees ese título, recuerdo un poco conversaciones que tuve con un amigo que es Miguel Figueroa. Él es un conferencista aquí en Perú muy reconocido, y él es neurobiólogo, ¿no? Él estudió biología, pero también después estudió conducta humana, comportamiento organizacional en España. Y cuando conversamos mucho de él, me dice, o sea, al final el hombre es salvaje, ¿no? Somos salvajes. El ser humano está llamado a una naturaleza salvaje que a veces nos traiciona, o a veces la podemos usar a favor, ¿no? A veces nuestra naturaleza salvaje podría hacernos caer a nuestros instintos más bajos, pero también nos puede llevar a sacar lo mejor de nosotros. Y creo que en el libro poéticamente nos da un mensaje de salir de la zona de confort, ¿no? Partiendo desde ese punto.
y cuando él empieza a hablar del tema de esta ley de conquistar, de buscar aventuras, de buscar esta realización del hombre, recordamos algo que también Loan Brizendine en una de sus investigaciones, en el libro del cerebro masculino menciona, es que el hombre se identifica por las cosas que hace, ¿no? La mujer se puede identificar por las cosas que ella, cómo la tratan a la mujer, ¿no? Pero el hombre se identifica por las cosas que hace. Es normal que en una conversación de amigos estemos entre colegas y digamos, oye, ¿y dónde trabajas? Oye, ¿y a qué te estás dedicando ahora, no? Y en la conversación del hombre va a fluir eso. En la conversación de la mujer no fluye eso. En la conversación de la mujer fluye, ay, amiga, ¿cómo te está yendo? ¿Qué tal la vida? Y es más un tema, ay, no, me va súper bien, me siento súper bien, de cómo se siente tratada la mujer con su familia, con su pareja, con su entorno social, su entorno laboral. Pero en el caso de la conversación del hombre, casi siempre creo que cuando hemos tenido conversaciones, en algún momento hemos dicho, oye, ¿y a qué te dedicas, no? ¿Qué estás haciendo? Y siempre un amigo, bueno, yo tengo una empresa, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago aquello. Pero ¿qué ocurre cuando tienes un hombre y le preguntas, oye, ¿y cómo te está yendo, no? ¿Qué estás haciendo? Y dices, pues, sobrevivir, consumir oxígeno. Y ahí es donde creo que viene lo interesante de este reto, ¿no? De buscar batallas, de que el hombre está buscando batallas, está buscando aventuras, está buscando algo, porque en ese proceso también va construyendo eso, va construyendo, dignificándose, se va dignificando en la persona que hace, por lo que hace, va alcanzando cierto estatus de realización, ¿no? Eso me parece muy interesante y muy retador. Totalmente. De hecho, cuando uno escucha esa palabra salvaje de corazón, casi que yo me remito en todos estos años de trabajo con personas de todos los estratos sociales y casi que al unísono, sin temor a equivocarme, la gran mayoría de mujeres, la inquietud que tienen con nosotros los hombres es que parecemos indomables, indómitos. Es casi como que el instinto de la mujer es querer domesticarnos, o sea, es como que querer que estemos en un solo lugar, de una sola manera. Casi siempre es como, se nos ha pintado como cazadores y sin embargo a veces la posición de la mujer está como persiguiéndonos a nosotros, como si fuéramos unas fieras salvajes, incomprensibles, indomables, fieras inquietas, que andamos siempre en busca de aventuras. Entonces me parece que es un tema muy inquietante y muy recurrente que mucho más allá de lo ideológico, que mucho más allá de lo subjetivo, marca evidentemente la historia misma, porque si bien es cierto el mundo ha cambiado, los contextos han cambiado, ya no salimos a cazar, ya no usamos armaduras, las competencias, si bien es cierto, se han equilibrado en muchos de los oficios que desempeñamos, pero realmente seguimos siendo los mismos. A veces, como lo decíamos en la invitación al programa en el video, a veces parecemos como leones enjaulados, con ganas de vivir la vida, con ganas de devorarnos el mundo, y parece que todo lo que vivimos contextualmente hace que nos sintamos a veces aprisionados. Y cuando hablamos de aventura, sin temor a equivocarme, no estamos hablando de solamente lo salvaje que tenga que ver con fuerza, que tenga que ver con salir a la caza, como las prácticas que a veces en muchos países se realiza, sino con un estado más bien de libertad, que en toda la historia ha sido transversal en nosotros los hombres, queridos amigos. Total. Sí, es verdad. Aquí nosotros si profundizamos un poco más en el tema de lo que estamos hablando, si hablábamos de los tres elementos, ¿no? Que hablábamos de aventuras, batallas y una belleza, ¿no? Entonces, uno de los análisis que podemos hacer del libro de John Eldredge es que dice que los hombres necesitan un entendimiento más profundo, un poco más saber por qué añoran tantas batallas, necesitan un entendimiento más de por qué las mujeres anhelan que nosotros luchemos más por ellas, que nos lancemos a la aventura y demás cosas, ¿no? Y ahí viene también el posicionamiento del hombre, ¿no? Sin ir más a fondo o más allá, las mujeres realmente buscan o pretenden que los hombres estemos pendientes de ella y luchemos por ellas, ¿no? Y a veces como que el hombre se olvida de eso y como que pasa a un estado tranquilo de confort y se le olvida que ellas también esperan mucho de nosotros. Entonces, ese entendimiento
es una de las cosas que se mencionan dentro del libro y que es muy interesante de analizar en el momento en que estamos haciendo la lectura, ¿no? No, para la siguiente etapa de la conversación, Jorge, tú decías que te reflexionabas sobre la masculinidad actual y muchos de pronto se apegan a que el contexto cambió para decir de que eso de salir a cazar, de batallas, de rescatar una bella, ya no es en ese mundo actual. Yo sé que estamos hablando acerca del escrito de John Eldredge, pero si lo traemos acá, es que de alguna otra manera nos identificamos todos con mucho que transmite este escritor en ese libro y con base en nuestra experiencia como coaches, en nuestra profesión hemos trabajado con muchas personas, no solamente hombres, sino mujeres, y hemos visto esto muy de cerca, de cómo mucha gente piensa que esto ya no es actual. O sea, ¿qué podríamos decir entonces de la masculinidad el día de hoy y si esto realmente es aplicable el día de hoy? Totalmente de acuerdo. Yo creo que la esencia está. Es decir, la fórmula existe y está dentro y espera muchas veces ser liberada o tener una ruta, encontrar un camino y hacer la pregunta si tengo lo que se necesita. ¿De acuerdo? Ese es como parte del lenguaje. Tengo lo que necesito para emprender, para desarrollarme. Y hay tres aspectos esenciales. ¿Qué es lo que hago por honor? ¿De acuerdo? ¿Cómo me centro en el poder? Si lo tengo, me siento súper poderoso con lo que hago. ¿Y qué cosas hago en función de mis emociones que le decimos el deseo de gloria? O sea, vamos a conectar tres aspectos más a esto que estamos conversando. Honor, poder y gloria. Cuando hablamos de honor, hablamos de tu buen nombre. Entonces, ¿cómo mantienes tu buen nombre? ¿De acuerdo? Y basado en tus valores, en tu coherencia, en la congruencia que desde la perspectiva del coaching se trabaja, evidentemente. ¿Cómo tienes el poder, sentirte poderoso cuando estás por encima de los demás y crees que a lo mejor eres una persona que está por un nivel superior, viendo a los demás hacia abajo? ¿O tienes un equilibrio en la vida? ¿De acuerdo? Y la parte de gloria que tiene mucho que ver con cómo gestionas tus emociones, cómo te identificas para actuar de manera inteligente ante las circunstancias y ante las presiones de la vida. Dicho esto, existen dos factores que menciona el autor y que valido por experiencia y por muchos casos que he visto acompañando sesiones de coaching. Por ejemplo, un deseo puede estar minimizado o puede estar maximizado. Entonces, por ejemplo, un hombre que está en un estado minimizado de poder, que sería la parte opuesta de sentirse el todopoderoso, sería aquel que está lleno de creencias limitantes y que se ha dejado atrapar por el sistema de influencia, pensando que no hay un futuro, que no tiene un sueño, que no puede lograr y conseguir algo, y que a lo mejor solamente toma el control remoto para su televisor y a lo mejor no el de su vida. O sea, es llegar a tomar conciencia del valor que tienes y cómo buscar un equilibrio en el poder, ¿sí? Yo constantemente escucho, por ejemplo, amigos o colegas o personas que dicen, bueno, es que la gente trabaja para mí, o sea, yo soy el capataz. Y a lo mejor eso no te da un equilibrio de vida en un contexto diferente diciendo, yo trabajo con ellos y ellos conmigo. Somos equipo, somos fuerza, tenemos un equilibrio en la forma en que conducimos la vida, pero de la misma manera aplica como para la familia, para tu entorno, en tus proyectos, cómo te desarrollas, cómo realizas ese liderazgo en un equilibrio. Es decir, al punto que quiero llegar es cómo tener un equilibrio entre el poder, entre el honor y entre gloria, que es la parte emocional. Ahora bien, cuando alguien, por ejemplo, vamos a decir que tomó una decisión en la vida y surgieron consecuencias, las circunstancias vinieron, a lo mejor lo primero que se afecta es su nombre, ¿sí? Su buen nombre. Entonces baja su honor. No sé si me explico, que tiene que volver a pelear para restaurar su vida, para tomar el control y empezar a tomar decisiones importantes. A lo mejor esa parte de quedarse sin el poder, sin un trabajo, a lo mejor en este momento es una circunstancia compleja. Yo no sé si ustedes alguna vez
pasaron por un despido, digamos, en una empresa, en una organización. Yo lo pasé en una oportunidad, dije, wow, ¿será que no fui un buen trabajador? Empecé a trabajar en mi identidad y buscar lo que se necesita y la esencia como para encontrar un propósito. Entonces, tiene mucho que ver en esa ruta, reitero, en el punto del equilibrio, en esos tres aspectos, en honor, en poder y gloria. ¿Qué haces por honor? ¿Qué haces por poder? ¿Y qué haces por gloria en tema de las emociones? Ahí lo dejo sobre la mesa. Sí, así es, perfectamente. Yo creo que muchas de las frases que hemos escuchado en los últimos años, mientras escuchaba a Jorge, se utiliza mucho la palabra empoderamiento. Y creo que a veces es muy fácil utilizar cierto lenguaje y hacerlo popular, viralizarlo, pero mucho de pronto no se explica de qué realmente es o hacia dónde se quiere llegar con este empoderamiento. Y mientras escuchaba de que los hombres por naturaleza tenemos esa motivación interior, interna, de honor, poder y gloria, eso podría chocar de pronto para muchas personas con la espiritualidad, que nos habla de humildad, de mansedumbre, de buscar de pronto el servir y liderar más desde, si se le puede llamar, desde estar un poquitico más a línea y en equilibrio con todos. A mí se me antoja que esto del honor, poder y gloria para muchas personas en la presente época, en la presente generación, justamente puede hacer ruido porque lo confunden con el machismo. Incluso muchos de los hombres cuando tenemos desdibujada nuestra identidad, pensamos que salir en búsqueda de ese honor, de estar empoderados y de tomar el control primero de nuestras vidas y segundo de nuestro propósito, de nuestras riendas, puede chocar de frente contra lo que el mundo está pregonando el día de hoy, que es el machismo. Entonces, lo hemos hablado en otros programas, instintivamente la mayoría de los hombres comenzamos a retroceder. Y como hombres, siento yo que creo yo, creo yo que hemos comenzado a retroceder y a ceder terreno en nuestro verdadero rol. Y que no tiene que ver nada con la Edad Media, con esto de rescatar una bella en un castillo, que todo eso tiene un sentido y es poderoso, no es solamente algo poético o descontextualizado, y es lo que vamos a tratar de hablar en esta noche, de que incluso la misma poesía, la misma música, las artes dan cuenta de la cultura, de lo que somos y de cómo se ha construido la historia. Entonces, para redondear la idea y pasarle la voz a mis amigos Denis y Javi, al punto que quiero llegar es que siento que hemos de pronto cometido el error como hombres de confundir el empoderarnos con querer tomar el control, con querer dominar, y que ha sido lo que ha reflejado en la sociedad como machismo. Porque en últimas, una cosa es yo sentirme empoderado y cumplir con mi rol, y otra cosa es muy diferente, imponer simplemente a la fuerza o con agresividad a través de una posición, de un rol o de una falsa identidad que podamos tener como hombres. Micrófono. Exacto. Micrófono. Dale, Denis, dale. Vamos a hacer como una ruleta, creo, y ya, pues, a ver cómo vamos en orden, ¿no? Sí, algo que me parece interesante es la evolución del hombre, ¿no? Del concepto de masculinidad que se ha dado con la cultura. Porque antes tenemos un concepto de un tipo muy agarrado físicamente, mejor dotado, y tú dices, ok, este tipo es un alfa, ¿no? Luego ya empieza un concepto del hombre de negocio, el tipo que más que ser físicamente dotado es un tipo con poder, es un tipo que maneja, porque al final la economía del mundo ha cambiado, ¿no? Ya viene un concepto que también sigue evolucionando y cambiando, el chico, el buen chico, un poquito se esto, el buen muchacho, y cómo se hace una evolución de ser un macho dominante, un alfa en tu manada, a ser un buen chico, ¿no? Cómo se busca un equilibrio. Y justamente analizando eso,
La Biblia decía, ¿no? Pues, se toca un poquito esto, Dios crea al hombre. Dentro de los arquetipos que hasta en la Biblia y en cualquier tipo de historias que hay, que existe entre los dos arquetipos de la personalidad, hay uno que es el más utilizado, que es el arquetipo del héroe. Y el arquetipo del héroe va justamente enfocado en su mayoría en toda nuestra cultura al hombre. O sea, no hay, recién ahora hay una especie de cultura de empoderamiento de la mujer, de que tiene que ser más heroína, de la inclusión social, pero casi siempre ese arquetipo del héroe se ha dado al varón. Y se busca eso, ¿no? La mayoría de los héroes que conocemos, incluso en la cultura popular, en el pop, la cultura pop, los chicos estos que ven películas y cómics, ven esa cultura del héroe. ¿Quién es el héroe? ¿A quién se imaginan el héroe, no? Justamente lo que mencionaba, el tipo que va y persigue una batalla, un tipo que va y está buscando aventura. El héroe es ese tipo que tiene un villano y salva a la princesa del villano. Entonces, se ha ido creando un arquetipo, pero en este proceso la pregunta es qué tan dominante es el hombre, ¿no? ¿Cuál es el punto de equilibrio perfecto de dominancia del hombre ante estas batallas, ante estas aventuras, este héroe que estamos consolidando, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente eres un héroe? Y a veces cuando vemos un concepto de dominancia y vemos la historia y vemos que muchos hombres han sido hasta genocidas, han tratado mal, y en muchas culturas, por ejemplo en la peruana, comento con muchos feminicidios, mucha violencia familiar y sobre todo para ¿no? Hay muchos casos, cada semana se pueden hombres que imponen su dominancia en el hogar agrediendo. Y una de las cosas que yo recuerdo curiosamente es que una vez, de hecho muchos años, cuando estudié teología, y un día había una fiesta, había una actividad y la gente estaba llevando licor, había un concierto, la gente estaba, y había una señora, una mujer que estaba con su esposo, ¿no? Y el esposo, que había tomado de más, empezó a agredir a la mujer, le empezó a insultar, empezó a sacar las cosas, sabe Dios, sus trapitos sucios empezaron aprovechando que el alcohol los está dopando un poco, y empezó a decirle todo, y la gente le dijo, pero basta, o sea, te estás pasando, ¿no? Y llega un momento que empieza a jalonear a la mujer, empieza a jalonearla, y en otro punto ya quería agredirla, pero como estamos en un lugar público, y yo justo estaba caminando, viviendo con mis amigos, vimos, mucha gente empezó a defender a la mujer. Oye, no te metas, y hay otro varón que de pronto lo agarró al tipo, y otro que hasta quiso agredirlo, y la mujer sale y dice, no te metas, él es mi esposo, él puede hacerme lo que quiera, esto es entre él y yo. Yo me quedé con esa imagen emocional en la cabeza de qué concepto a veces existe, ¿no? Del hombre, del macho, de este tipo dominante que para poder hacer prevalecer su dominancia, tiene sumisos a los demás, ¿no? Que marca su territorio y marca su dominancia siendo agresivo, siendo tosco. Y esas imágenes son las que nos hacen ver cuál es el punto de equilibrio exacto, ¿no? Entre tal vez ser un buen tipo, un buen hombre, un caballero, un gentleman, y también ser un tipo fuerte. Porque también en la cultura entre hombres, cuando conversamos entre hombres, si tú eres un hombre, yo recuerdo que trabajé en Huaraz queda por la cordillera acá en el Huascarán, que es uno de los nevados más altos acá en nuestro país, y en esta zona yo trabajé mucho con gente de la zona de minería, y el minero es muy machista, muy cerrado, ¿no? Y yo, que había trabajado en bancos y regresé de trabajar en bancos, es algo súper amable, porque en el banco es muy distinto el trato. La persona que trabaja en el banco te dice, señor, bienvenido, tenemos una serie de protocolos de atención al usuario. Yo pasé de trabajar en el rubro bancario a pasar al rubro minero. Y cuando voy y hablo con los obreros de la mina, no, ¿cómo están? Muy buenos días, tengo usted, pase por favor, ¿en qué puedo ayudarle? Porque ese es el trato que me han enseñado, que nos han enseñado. Y el trabajador de la mina me decía, oye, pareces maricón. A veces, oye, pero no puedes hablar como nosotros. Entonces le dice, no, pero es un trato normal, te estoy tratando de manera muy educada, muy alturada. No, y entre hombres, cuando a veces el hombre es más caballero, existen sectores
donde nuestro concepto de dominancia es más agresivo. Y hasta si vemos un hombre que es más caballero, más suave, más flexible, o hasta más dócil, aquí en Perú le dicen pisado. Es una persona que se deja llevar por los demás, ¿no? Que es manipulable, hasta por la esposa, ¿no? Que normalmente deja que la mujer tome las decisiones. Y ahí es donde preguntas cuál es el punto de equilibrio de tu masculinidad, ¿no? ¿Cuál es el punto correcto en el cual no eres tan dominante y tan violento como el primer caso, el tipo que a gritos y a violencia cuidaba su hogar, y el otro donde tú puedes ser un caballero, pero que también entre otros hombres nos identifiquemos, diciendo este tipo es un hombre, es un macho que se muestra masculino, se ve fuerte, se ve libre, se ve arriesgado, pero tampoco es una persona que es dócil o sumisa. Entonces, ese punto de equilibrio creo que es el reto del libro, ¿no? Tratar de buscar, hacernos entender que tiene que haber un punto de equilibrio. Bueno, si bien nosotros consideramos lo que dice el libro, es que en un programa pasado también tuvimos acá como la diferencia de conceptos, porque se mencionó algo acerca de un concepto bien claro del hombre, pero entonces se cuestionó mucho acerca del machismo, ¿no? Entonces, el libro sí nos lleva mucho y menciona las escrituras y demás, y menciona temas importantes como el nuevo corazón o cosas que las mujeres esperan de que el hombre haga, pero también es importante mencionar algo que nosotros hablamos de la nueva masculinidad. Y pues básicamente en eso, si nos entramos a mencionar ahí eso, compartiendo un poco lo que decía Hermes hace un rato, básicamente ahorita lo que estamos viviendo en estos últimos años es un cambio social en dimensiones considerables. Y esto lo vemos también por lo que muchos han llamado, por lo que nosotros vemos como el ascenso social de la mujer. Y en temas de género y demás, pues ha afectado mucho el comportamiento social que debe tener el hombre en todas sus actividades, ¿no? Ha generado como una ruptura en sus asignaciones y demás. Y pues muchas veces nosotros preguntamos, bueno, algunos se han quedado como quietos en lo que tienen que hacer, otros han seguido como su rol, pero la pregunta que nosotros nos hacemos a diario es, ¿qué le está pasando a los hombres realmente a veces porque no asumen el rol como tienen que asumirlo? ¿O simplemente están dejando que las cosas pasen porque tienen que pasar? Como para no llegar a rayar con las nuevas tendencias, porque sí sabemos que es un conjunto, que es un complementario entre los dos, y si llegamos a decir que el hombre es quien debe llevar la responsabilidad en todo, entonces algunos se pueden molestar y dicen que no es todo, sino que debería existir una complementariedad, que es lo que estamos viviendo actualmente. Pero es un cambio que se ha presentado, ¿no? Más el cambio social ha hecho que el comportamiento del hombre cambie como tal y como que a veces como que se desdibuje un poco lo que tiene que hacer, pero es un concepto nuevo que se está manejando. Sin embargo, debemos considerar que los conceptos que hablamos y demás nos llevan a considerar que el hombre tiene su posicionamiento y que debe considerarlo como tal. No sé en qué momento se perdió o en qué momento se fue, pero debemos como volver a recuperar un poco eso, ¿no? El papel del hombre es fundamental dentro de la sociedad, dentro de la familia, y debe seguirse llevando así con un apoyo importante que es la mujer y complementarios los dos para todas las actividades que se desarrollan. Mi estimado Jorge, si me permites, yo quisiera hacer antes de tu participación un poquito de eco en algo que tocaba Denis y que me parece muy importante y que yo creo que es es como el talón de Aquiles y el punto de discusión en la actualidad, ni siquiera de nosotros, sino de todo lo que ha sucedido en los últimos años. Y es dónde está el equilibrio justamente en lo que es ser hombre o ser masculino, y si esto lo determina una serie de comportamientos y de actitudes, porque de hecho John Eldridge en uno de los capítulos lo toca y coloca el ejemplo del chico que era pianista y sus hermanos salían a cazar y salían a pescar con el papá y él no, uno de los chicos simplemente era pianista y lo que hacía el papá de forma negativa era implementar una castración justamente de otro tipo de masculinidad, porque o sea, evidentemente ni nosotros, ni siquiera John Eldridge está tratando de dar el ABC de cómo debe comportarse, de cómo debe hablar o cómo debe vestir un hombre. Eso no debe ser masculino y lo recalca mucho en el libro y no solamente porque lo diga John Eldridge, sino desde la sociología, desde la psicología, desde todos los campos que trabajan el aspecto humano. Estamos de acuerdo de que la clave es buscar primero la identidad. O sea, yo para poder primero
buscar una masculinidad, primero tengo que buscar primero quién soy yo, cuál es mi propia identidad, y desde ahí partir justamente a buscar todos los demás elementos. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, de John Eldridge, valga la redundancia, como muy bien lo decía Denis, se ha caído en el otro extremo, de que si tocas piano, si eres bailarín, si dibujas, si eres poeta, qué sé yo, o sea, si no cumples con una función que para algunos países, algunos contextos es exclusivo de lo que es masculino, entonces ya entras a ser un afeminado. Si no te comportas o hablas de tal manera, cuando la masculinidad no tiene que ver con el comportamiento, sino con una identidad. Total. Sí, yo creo que tiene que ver mucho con la esencia, pero también tiene mucho que ver con el desarrollo de tus talentos y de tus habilidades, es decir, aquello que traes y que vas a desarrollar. Por eso, digamos, el enfoque de una batalla no implica como el llamado a la violencia físicamente, a menos que practiques artes marciales, ¿verdad? O boxeo. O boxeo, por ejemplo, pero eso ya es otro tema. Es un llamado a pelear, y aquí es donde yo quiero recalcar esto, a hacer lo correcto. Y la gran pregunta es, ¿qué significa para cada uno hacer lo correcto? ¿Qué significa tener un carácter definido para todos estos temas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el rol de papá, y claro que yo lo tengo y estoy orgulloso de mis hijos, y les cuento una anécdota, una historia personal. Nosotros entrenamos tenis, nos gusta jugar tenis. Entonces, en uno de los torneos nacionales, aquí en Guatemala, mi país, el primero que mi hijo mayor enfrentó, pues claro, yo le di toda la expectativa, usé temas de programación neurolingüística, coaching, todo lo que ustedes quieran, para infundirle en él ese gran campeonato y esa historia en su mente de lograr cosas, ¿de acuerdo? El momento que llegamos a la cancha y enfrentó uno de los primeros retos, pues ganó, y entonces lo celebramos. Sin embargo, el siguiente lo perdió y el siguiente también. Ahora, toda esa expectativa elevada se convirtió solo en un sueño que pudo ser que no se dio. Para yo ver llorar a mi hijo y abrazarme y yo abrazarlo. ¿Y qué era mi condición en ese momento? Mi rol es afirmar su carácter y es aprender que en la vida vamos a tener circunstancias similares en donde vas a tener que levantarte y claro, algún momento vas a llorar, vas a tener que desarrollar resiliencia, pero te vas a levantar de circunstancias y vas a avanzar por la vida. Entonces, se convierte en una forma de ser como un alma artesana, como que vas puliendo esas partes de carácter. Todos tenemos una historia, ¿de acuerdo? Tenemos unas raíces, tenemos circunstancias, y en el momento presente, en el estado actual, tengo una condición y una visión de vida, un grado de madurez, un tema a lo mejor desde la parte académica, un rol de papá, de empresario, ejecutivo, en cualquiera de nuestros roles. Y aún así vamos a estar en medio de sistemas de influencia que van a comprobar o validar de qué estamos hechos. Y en esa esencia implican nuestros principios y nuestros valores. Y al respecto de esto es, ¿cómo practicar los valores? Básicamente reconocer que son esos principios convertidos en un comportamiento constante. Significa que debo ser muy coherente, muy preciso y muy constante todos los días en una práctica, para escuchar, para formar, para influir. Es un desarrollo en cualquiera de los roles que tenemos, es parte de qué significa hacer lo correcto, qué es tener una esencia en este sentido. En el trato, por ejemplo, a mi esposa o a la novia, dependiendo del rol que cada uno desempeña, los hijos, ¿cómo estás trabajando esa parte intencionalmente? Cómo jugar ese rol clave, ¿no? He visto casos, por supuesto, que rayan en la discordia, rayan en la violencia, con consecuencias graves, muy graves, y lo primero que viene al suelo es el honor. O sea, hay muchas circunstancias, pero regreso al punto.
buscando el equilibrio en un carácter definido por tus principios, por tus valores, haciendo lo correcto. Esa es la forma como de pelear la batalla en el sentido correcto. Y es un llamado a la inspiración en el momento actual, ¿sí? Y es parte de lo que, desde mi particular punto de vista y desde mi experiencia, creo que podemos trabajar, ¿no? Denis, más allá del aporte que de pronto nos quieras dar, te doy la introducción con una pregunta que me resuena en ese momento. ¿No será que ese machismo violento de nuestras culturas latinas especialmente tienen que ver justamente con esas batallas no ganadas o mal peleadas, y hay una violencia interior en nosotros, hay un corazón salvaje, herido, con ganas de pelear 1000 batallas, y esas batallas no peleadas o no ganadas se pueden traducir tal vez en violencia muchas veces para con nosotros mismos y para con los seres que amamos? Es muy posible. Sí, en realidad la frustración creo que es una emoción muy difícil de cargar tanto para el varón como para la mujer, pero partiendo de la premisa de que el hombre se identifica por lo que hace. Y si el hombre, imagínate un hombre que se identifica por lo que hace y está desempleado en culturas latinas donde el empleo ha sido muy escaso. Nosotros, por ejemplo, en Perú salimos en el 85 al 90 de una recesión, del 90 de una dictadura, y eso obviamente afecta a la economía, afecta también psicológicamente al hombre, ¿no? Porque no puede llevar el mismo sustento. Yo era muy pequeño, pero mis papás por ahí me cuentan de que de pronto imagínate que un día tú cobras el sueldo, Javi cobra su sueldo y dice, ¿sabes qué? Con esto pago el alquiler, la luz, el agua, eso, X, Y, Z. Y de pronto sale al día siguiente, despierta y le dice, ¿sabes qué? Lo que me das no vale nada, tu dinero no vale nada. Algo que está pasando mucho en culturas, en muchos países, ¿no? Estamos pasando muchas situaciones que están viviendo los hermanos venezolanos, que en Argentina se está viviendo también, que Chile lo vio con Pinochet, y situaciones culturales que obviamente generan frustración, ¿no? Y esa frustración sí, hay incluso investigaciones que muestran cómo es que nosotros en una mala catarsis, porque en realidad también el tema de educación emocional es nuevo. Es increíble que del coaching, de la programación neurolingüística se hable desde hace décadas, y recién aquí en Latinoamérica estamos hablando de esos temas hace cuánto, 5 años, 10 años, recién se están tocando. Y no es que se toquen y digan, wow, o sea, lo uso. Recién la gente en estos tiempos está diciendo, oye, creo que sí, un coach funciona. Creo que sí, un proceso de programación neurolingüística, un proceso de reinvención personal es necesario. Recién le estamos dando importancia a la inteligencia emocional, a la formación emocional, a este tipo de desarrollo de habilidades blandas, recién. Pero ¿qué pasa con las generaciones que no tenían esto, no? ¿Qué pasa con las generaciones que acumularon frustraciones, que acumularon crisis, que acumularon conflictos políticos y que el único lugar donde terminan desfogándolos es en el hogar? Y eso sí lleva un machismo. Lleva un machismo, lleva una situación que creo que se ve en muchas partes de Latinoamérica y que se genera como un inconsciente colectivo cultural y que hemos vivido. Y que sí, en nuestro país se combate mucho. Yo, te soy sincero, durante años, por la formación misma de parroquia que tengo, me han tratado de afeminar. Es más, mi chapa, y creo que nunca lo he comentado, pero mi chapa en el trabajo era caramelo. O sea, mis compañeros de trabajo me decían caramelo. ¿Por Caramelo. qué? Claro, que eres muy dulce, decían, tú eres muy dulce. Porque en los entornos de trabajo donde ellos están, se acostumbra a ser muy tosco, utilizan un término al que le llaman el puteo. ¿Y qué es el puteo? O sea, mentarle la madre a todo el mundo, ¿no? Entonces, tú veías un trabajador, dice, amigo, tendría la gentileza de ponerte tu guante para no accidentarte, y él se ríe en tu cara. Pero este tipo, después le, oh, wow, y le empiezas a mentar una serie de improperios, y de pronto la persona, sí, 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 y toma acción recién. Y son culturas que como no había toda esta formación, y muchos de estos libros en realidad ni siquiera llegan a veces a muchas librerías, y hay mucha gente que compra los libros y los lee, los tiene como bonito adorno en el librero. Entonces, sí se generan muchos temas de frustración. Yo he visto literalmente casos de frustración que se han desfogado en hogares. He tratado mucho esos temas
durante años que hice labor social, donde he visto literalmente padres frustrar carreras, o casos como el que comentaba del pianista, que también está en el libro, donde se usa mucho el término de chico bueno, ¿no? O sea, ¿quién es el chico bueno? ¿No? Que era un chico bueno, el pianista puede ser un chico bueno, pero aún así la sociedad que tiene un concepto de machista te ataca, ¿no? Yo no soy muy amante del fútbol. Perú jugó el día martes, yo recién me enteré cuando acabó el partido, porque todo el mundo hablaba de eso, de que hubo un problema. Yo casi me la paso más en mis trabajos, en mis proyectos, y por no ser muy amante del fútbol, todos me ven raro, ¿no? Soy un bicho raro por no ver, y son conceptos, ¿no? Son conceptos que se dan. Y he visto mucha gente que incluso en la frustración de que mi país perdió, desfoga esa frustración en casa, con los hijos, con la familia. Ahora, lo interesante de esto, es que como te decía, si el hombre se realiza por lo que hace, se dignifica por lo que hace, entonces en lo que nosotros vamos haciendo, nos realizamos, nos sentimos, buscamos esa realización. Y en ese proceso, el libro, yo rescato 3 palabras del libro creo que son con las que yo me quedo de este texto, que son que un hombre con corazón salvaje, un hombre que busque esta realización con este corazón salvaje, se arriesga, es apasionado y es libre. Creo que en esa búsqueda del equilibrio del hombre, de buscar esa dominancia, no caer en el exceso de la dominancia muchas veces, pero también saber sobrellevar esa presión social que tenemos, un hombre que tiene un corazón salvaje, se arriesga, es apasionado por lo que hace. Creo que esas 3 palabras, para mí, resumirían mucho de los conceptos que el autor en el libro nos comparte, ¿no? Sí, buenas. Estaba pensando acá. Por ahí va la ruta. ¿Todos bien? Hay una pregunta muy importante que aparece acá dentro del chat que dice, ¿qué batallas debes pelear tú como hombre? Entonces, esa inquietud se las voy a dejar tanto a Denis como a Jorge para que nos comenten eso en este momento. Entonces, ¿qué piensas tú, Jorge? Bueno, como lo vemos desde un contexto de batalla correcta, es decir, identificar lo que vale la pena. Yo creo que uno de los aspectos clave es, primero, por esa identidad, ese factor interno que te define en base a lo que quieres lograr, entender tus objetivos y luego materializarlos. Eso significa lo que decimos, cómo cruzar el umbral del miedo y empezar a vivir un estado de realización. Hay batallas internas y muchas veces hay batallas externas. Lo que está en mi zona de control puede ser una batalla en la mente, por ejemplo, de pensamientos, de limitantes y demás, las cuales tengo que desafiar y tengo que comprobar en la acción y la materialización. Por otro lado, la parte que tiene que ver con las batallas externas o del entorno tiene muchas veces que ver en función de mis prioridades. Por ejemplo, si uno establece prioridades, y en lo personal yo puedo decir que una de las prioridades más importantes de mi vida es mi familia, es mi esposa y son mis hijos. Entonces, voy a buscar y pelear las batallas correctas en favor de la familia, ¿de acuerdo? En favor de lograr como equipo nuestros objetivos y nuestros sueños en favor de ellos, ¿sí? Y es pelear además por la batalla del corazón de ellos, por la razón siguiente, fundamentarlos, dándoles raíces y también poniéndoles alas, porque un día volarán. No sé si los que estamos aquí somos todos papás, pero recuerden, por ejemplo, el primer día que llevaron a su hijo o hija al colegio. Y yo recuerdo ese primer día con mi hijo mayor cuando sale, y yo lo único que veo es que inicia el viaje de su vida, siendo muy pequeño. Y la pregunta es, ¿le di las alas y le di las raíces correctas? Porque un día entiendo que va a volar y que se va a enfrentar a situaciones que va a tener que resolver con ese carácter, con aquello que yo le estoy brindando y de la forma que le estoy inspirando. Entonces se convierten de alguna manera en esas batallas. Así es que creo que es un tema que tiene que ver, para resumir, en factores internos y en factores externos, buscando
la forma de hacer lo correcto, la forma de llevar la coherencia con lo que piensas, dices y haces, tiene que ser una perspectiva clave para desarrollarte, ¿no? Es un poco mi punto de vista en este sentido, Xavi. Muy bien, excelente. Denis. Una vez un muchacho, porque yo crecí en colegio de varones, colegio de curas, pero de varones, y cuando todos los varones estamos encerrados en cuatro paredes, siempre sale un poquito de nuestro lado salvaje. Yo recuerdo que muchos de ellos se peleaban, se iban después de la salida, de pronto Javi me miró con mala leche hoy día, y yo lo miré también y le dije, ¿qué tienes tú? Y dijimos, ok, vamos a arreglarlo como hombres, vámonos a un lugar X que existe siempre, y ahí a trompadas, a golpe limpio, nos vamos a arreglar, nos vamos a ajustar. Y esa es una cultura que se daba, ¿no? En el colegio, de vez en cuando algunos compañeros tenían una rencilla. Y había un muchacho que una vez tenía su enamorada, estaba saliendo con una chica, le estaba afanando, le estaba coqueteando, le estaba cortejando, y en lo que le está cortejando, un chico de pronto le hace un piropo, pero un piropo subido de tono, descortés y vulgar, vamos a decir, y el pata agarra y dice, y como todo buen macho alfa, ¿no? Que está cortejando una flaca, dice, oye, voy a ir y le voy a partir la madre a este tipo. Le voy a partir, lo voy a reventar. Y él me decía, no, pero le tengo que pegar, le tengo que pegarle. Yo le decía, ¿sabes qué? Porque si mi chica ve que yo no la defiendo, si mi enamorada, bueno, la chica no eran enamorados, estaban recién en ese plan, no la defiendo, entonces va a pensar que nunca lo voy a defender y no va a querer estar conmigo, no me va a aceptar. Yo recuerdo que no sé por qué se me vino a la mente y yo le digo, ¿sabes qué? Tú dile a tu chica, a tu enamorada, que tú nunca te vas a pelear por ella, porque eso es de salvaje. Nunca te vas a pelear por ella, nunca vas a buscar una pelea por ella, pero sí la vas a defender, que es diferente. Porque muchos hombres que con el escudo del machismo buscan la pelea, simplemente para mostrar de la dominancia, que él es el que domina el terreno, ¿no? Que él es el que tiene la última palabra. Y si buscamos batallas por dominancia, por egoísmo, por realización, simplemente por nuestro bienestar personal, creo que es el camino equivocado. Pero si tu batalla es para defender a las personas que amas, para defender a la sociedad que amas, creo que esa sí es la batalla correcta. Entonces, si yo creo que, respondiendo a la pregunta, hay una batalla que librar, no tiene que ser una batalla donde simplemente tú te glorifiques y busques ser tú la estrella, ser tú el dominante, ¿no? Que sea una batalla donde tú sepas que más que ir a buscar una pelea, estás yendo a defender algún ideal, algún ser amado, estás yendo a defender algo que vale la pena. Y creo que ese es el punto de nuestras batallas, ¿no? Bueno, amigo Hermes, creo que estamos llegando ya al final del programa. Ha sido bastante nutrida esta conversación en cuanto a lo que nosotros llevamos como objetivo en este programa, que es encontrar un hombre más consciente y más ahora que lo tenemos a nivel internacional. Creo que es la primera vez que tenemos dos invitados a nivel internacional y pues nos ha surgido muy bien. Los conceptos han sido bastante profundos, bastante interesantes y bueno, te dejo ya para que vayamos cerrando en manos tuyas esos importantes conceptos que estamos hablando y sobre todo este tema de corazones salvajes, entonces salvajes de corazón, entonces para que lo vayamos mirando. Pues evidentemente, como suele suceder con este tipo de temas, es solamente como un abrebocas, solamente como un poquitico, porque hay tanto por decir, hay tanto por hablar, hay tantas cosas, con un solo tema podríamos quedarnos muchos programas hablando y profundizando, pero ahí tienen a todos estos profesionales que ustedes pueden contactar a través de sus redes sociales y poder hacer preguntas, poder, qué sé yo, desarrollar alguna inquietud que tengan. De mi parte, ¿qué les puedo decir? La percepción de Salvajes de Corazón tiene mucho que ver con toda la historia que nosotros hemos vivido como profesionales, pero sobre todo como seres humanos. En mi concepto, creo que estamos cometiendo un grave error histórico y que si no recomponemos el camino, seguramente la misma historia nos condenará como la generación que no supo interpretar los signos de los tiempos,
Queremos hacer un reseteo, queremos hacer un borrón y cuenta nueva, desconociendo que la historia da cuenta justamente de un camino recorrido. Han sido millones de años, miles de años, cientos de años de historia. Y cuando hablamos de un machismo, seguramente ha sido una mala interpretación de la masculinidad. Pero no se nos puede olvidar que ese machismo que a veces hemos culpado a un solo sector o a un par de sectores, sea religioso o sea herencia cultural, ha sido una percepción que ha sido no solamente en la historia, sino en todas las culturas, incluso las indígenas, de todos los tiempos, de cada rincón de este planeta Tierra. Cuando miramos la historia, vamos a entender de que ha sido casi que una percepción natural y espontánea en todas las culturas. En todas, absolutamente las culturas, cuando las vemos, hay una disposición natural que se va dando. Es algo espontáneo que se va dando. Es una posición. Si se asume de buena o de mala manera, es lo que debemos replantear. Pero creo yo que hacer un borrón y cuenta nueva sería un error garrafal. No podemos desconocer todo lo que hemos vivido y que evidentemente todos los hombres, todas las mujeres, respondemos primero a nuestros propios impulsos, a lo que somos por dentro. Y sin lugar a dudas, los hombres tenemos un corazón salvaje. ¿Por qué no? Somos salvajes de corazón. Queremos aventura, queremos salir y cazar, queremos darnos a golpes, queremos vivir muchas cosas. De alguna u otra manera, todos queremos librar muchas batallas, queremos rescatar doncellas, queremos derrotar dragones, queremos vivir muchas cosas. Y eso no solamente ahora, y eso no porque nos lo haya enseñado alguien, sino que brota por instinto. Y que todos los hombres somos diferentes, pero también todas las mujeres. Difícil entonces empaquetarnos en un solo título, en un solo concepto. Mi invitación, queridos amigos, entonces es que profundicemos. Los invitamos, no solamente a los hombres, sino a las mujeres. ¿Por qué no a que lean este libro? Salvajes de corazón. Péguense en una leída. Eso nos va a enriquecer. ¿Estemos de acuerdo o no? Primero leamos y después vamos a decir, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Pero lo más importante es seguir construyendo una sociedad, seguir construyéndonos como personas, como familias, para que así nuestras sociedades sean cada vez mucho mejor, queridos amigos. Claro que sí. Bueno, nosotros vamos cerrando ya. Ahorita nos despedimos de Denis y de Jorge. El posicionamiento del hombre actualmente tiene un rol que tiene que ser particular y tiene que ser muy sostenido para que podamos seguir desarrollando grandes actividades. Sí, bien, tiene una posición muy importante sobre los hijos, sobre la familia, sobre la sociedad, sobre el trabajo, pero todas las actividades que desarrolla a diario, porque es muy importante ver cómo las actividades se desarrollan en forma coherente y adecuada, ¿no? Muchos dicen que cuando un hombre quiere desarrollar las cosas en forma particular, pasaría por encima de la mujer o tal vez trataría de ser machista y lo frenan por esa misma actividad, ¿no? Pero no se dan cuenta que no se trata de ser machista netamente, sino que trata de tomar su posicionamiento como tal vez le han dicho o tal vez lo han enmarcado a través del tiempo. Es importante que verifiquemos eso porque igual seguimos siendo los aventureros, seguimos siendo los que queremos salir a cazar, queremos seguir buscando cosas nuevas. Entonces, desencasillar y quitar ese posicionamiento de que cuando el hombre quiere ser algo diferente está pasando a ser superior o trata de pasar por encima o trata de pisotear a otra persona siendo machista, siendo posicionador o impositor de sus conceptos, porque realmente no lo trata de ser. Tal vez malentendido en ocasiones, pero buscador de sus objetivos, que es lo que siempre hemos visto y hemos desarrollado. Entonces, considerar el rol que debe tener, buscar complementariedad y seguir adelante, como nosotros siempre lo hemos desarrollado. Cierro con estas palabras y le cedo el espacio a Denis para que vayamos cerrando y ya estamos terminando nuestro programa por el día de hoy. Agradecer la invitación. Siempre es un gusto poder tertuliar un poco, ¿no? De diversos temas y poner sobre la mesa las preguntas correctas. Porque si tú te haces las preguntas correctas, encuentras las respuestas correctas.
La gente no se hace preguntas. Y si no te haces preguntas, nunca encuentras respuestas. Creo que ese es el principio base del coaching también, ¿no? Y creo que la pregunta que hoy día los que están conectados o vean esta transmisión después, la repetición deben hacerse sobre todo los hombres, ¿no? ¿Quién es un hombre y cuál es el punto de equilibrio en mi masculinidad, ¿no? ¿Cuál es ese punto de equilibrio? Si realmente estoy siendo un hombre, un macho simplemente dominante, o estoy siendo un hombre con todas las letras, con la capacidad de mostrar mi masculinidad, pero sin herir a la gente, pero demostrándole que estoy ahí, que soy una persona que, como dice el autor, y lo resumí en 3 palabras, se arriesga, es apasionado y es un hombre libre. Esos, los que se arriesgan, son apasionados y hombres libres, son los que podemos llamar hombres salvajes de corazón. Muchas bendiciones. Bueno, mi amigo Jorge, para despedirnos. Gracias, amigo Xavi. Ha sido para mí un verdadero honor compartir con ustedes en Soy Leyenda. Y me hace eco el hecho de Soy Leyenda pensando en cuál es nuestra visión de trascendencia, marcada en un estado deseado. Creo que en la medida que tenemos esa visión de trascendencia, deberíamos o debemos ser intencionales para dejar un legado. Lo cual significa, desde mi punto de vista, es que nuestro paso en el viaje por esta tierra, que haya valido la pena, con aciertos, desaciertos, pero sobre todo con muchas lecciones aprendidas. Y que el hecho de tener un rol como padre en la sociedad sea la manera o la forma en que tú puedas agregarle valor a otras personas. Creo que al final es un llamado para ser esa persona que deseas, para generar contribución en tu entorno y buscar esa trascendencia, reitero, dejando un legado y evidentemente terminar siendo una leyenda, ¿sí? Con un buen nombre, con una buena historia. Muchas gracias, amigos. Un abrazo para todos. Perfecto, entonces, mi amigo Hermes, terminamos, nos despedimos. Bueno, así es, muchísimas gracias. Una vez más, como decía Denis, no solamente a los que nos acompañan en este momento, a los que nos han saludado desde diferentes países, Argentina, Guatemala, por ahí vi saludos también desde Perú, y seguimos conectados justamente para crecer, pero para poder ser hombres más conscientes. Y también a todas las preciosas mujeres que nos siguen, que nos comentan, para que también vean nuestro punto de vista de cómo nosotros nos percibimos como hombres y cuál es nuestro anhelo de poder reconstruirnos como hombres. Termino con un detalle. Las mujeres sueñan con vernos un poco más femeninos, más sensibles, más cercanos, pero una vez logran domesticarnos, comienzan a aburrirse y a llorar esa masculinidad, la cual hizo que se acercaran. Excelente, excelente. Muchas gracias a nuestros invitados, a Denis y a Jorge. Un privilegio estar con ustedes aquí esta noche, a mi compañero de escenario, como siempre, a Hermes. Y hemos terminado una edición más, una sesión más de nuestro programa Soy Leyenda Internacional. Grandes aportes para todos, para hombres, para nuestras hermosas mujeres. Y seguiremos creciendo y seguiremos desarrollando excelentes programas. Gracias a todos por esta asistencia. Seguiremos en contacto.